Buenos días, Lice. Específicamente en su materia, la verdad, no, pero somos 29 nuevos y 21 repitentes. ¿Y ya cómo se encuentra? Más o menos. Ya, estamos bien. Más de la mitad de la clase es perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestro módulo. Mi nombre es Sandra Sempertegui para los que no me conocen y vamos a llevar la materia de estadística. Ustedes saben que esto es bastante breve. Es un tiempo para que ustedes hagan un repaso de todo lo que se ha visto en la materia de estadística y tenemos un preciado tiempo corto, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la primera etapa de la estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Cuáles son sus objetivos? Vamos a ver los tipos de variables. Vamos a ver cómo estas variables se convierten, son un elemento importante de la estadística, ¿no? Entonces no vamos a redundar demasiado. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Estaba haciendo un poquito de espacio porque no tengo espacio en mi máquina. Y a ver si puedo grabar, pero no es muy seguro. Ahorita estoy con extremadamente poquito espacio. A ver. Bueno, hay un poquito de espacio. Y ya tenemos un poquito de espacio. Ya, entonces me voy a ir a compartir pantalla con ustedes. Vamos a intentar. Ya, entonces nos vamos a ir a las diapositivas. Voy a habilitar un grupo de Meet para que vayamos subiendo el material, ¿ya? Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia utilizada en todo ámbito investigativo. La estadística se va a utilizar en la astronomía, en la astrología, en la biología, en la medicina, en contaduría, en economía, en todo ámbito. ¿Por qué? Porque es una herramienta básica para la investigación. ¿Cómo se aplica la estadística? El procedimiento que se sigue con la estadística es inicialmente recolectar datos, luego de recolectar datos, hacer una descripción de los mismos, organizar los datos, resumir los datos, interpretar. Este es más o menos el proceso que se sigue en la estadística. Entonces, en la estadística es importante el manejo de datos. Estos se convierten en información y la información me permite la realización de una toma de decisiones adecuada o precisa o, digamos, muy conocedora de datos, ¿no? Una toma de decisiones que me permite incorporar a las distintas herramientas para poder tomar decisiones. La estadística tiene una gran división, la estadística descriptiva, en la cual solamente se describen los datos, la estadística inferencial, que basada en la teoría de las probabilidades me permite hacer inferencias. ¿Qué significan inferencias? Es, digamos, es que muchas veces no es posible llegar al total de la población al momento de la realización de una investigación. Entonces necesito tomar solo una parte de mi denominada población. Aquí estamos definiendo qué es población, ¿no? La población son elementos del universo respecto al cual se quieran obtener conclusiones o tomar decisiones. El término muestra se refiere al subconjunto de observaciones seleccionadas de la población que nos interesa, ¿no? Este dibujito me permite reflejar eso. Todo el conjunto verde es la población y una parte de la población, los pintaditos
de naranja resultan ser la muestra. ¿Qué es la muestra? Es una parte que representa a la población. Ustedes me dirán, no siempre se representa. En estadística se busca que la muestra sea representativa, ¿no? Digamos, si es que hacemos una encuesta para ver quiénes quieren que se haga el censo en 2023, quiénes quieren que se haga el censo en 2025. Entonces, se toma una parte de la población y se dice, ya, a la gente le gustaría que el censo se realice lo más pronto posible el 2023. Pero eso basado no en una encuesta a todos, sino en una encuesta a una parte de la población, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de variables existen en la estadística? Básicamente existen dos tipos. Una variable, las variables que son cualitativas y las variables que son cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que se representan por características y las cuantitativas son aquellas que se representan por números. Las variables cuantitativas a su vez se pueden convertir en discretas o continuas y las cualitativas en cualitativas ordenables o cualitativas no ordenables. Entonces, una variable cualitativa se caracteriza porque se representa por características, cualidades, no se puede medir en realidad. Por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, las marcas, el grado de satisfacción. Entonces, eso no se puede medir. Sexo, hombre, mujer, nacionalidad boliviana, peruana, argentina. Marcas de autos, Nissan, Toyota, Subaru, etcétera, ¿no? Y grados de satisfacción, sí es una variable cualitativa, muy satisfecho, poco satisfecho, regularmente satisfecho, entonces no se puede medir, por lo tanto son variables cualitativas, aquellas que no son sujetas de medición. ¿Qué caracteriza a las variables cualitativas? Yo no puedo hacer operaciones con las cualidades, pero con las cuantitativas sí puedo hacer operaciones. Las cuantitativas son aquellas que me permiten medir ¿cuántos hermanos tienes? 5. ¿Cuántos hijos quieres tener? 8. ¿Cuántos celulares tuviste hasta el momento? 2. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas en llegar? Todas estas variables son las que se representan por números. Entonces, ahí vemos cantidad de materias aprobadas, número de hijos, cantidad de alumnos en las aulas de la facultad. Entonces, una variable cuantitativa es aquella que se puede representar por números. Ahora, las variables cuantitativas a su vez se dividen en dos grandes grupos, las que son discretas y las que son continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que se representan por un número exacto. Entonces, en estos ejemplos podemos verlo, ¿no? Número de hijos que te gustaría tener. No podría decir entre 5 y 10, no, es un número exacto, ¿no? ¿Cuántas materias aprobaste? No me podrían decir entre 10 y 20. Es un número exacto, ¿no? Entonces, las variables discretas, aquellas que se representan por un número exacto. Y las variables cuantitativas que se representan por un intervalo. Es decir, una variable que es numérica a veces puede asumir un valor que está entre dos valores, un límite inferior y un límite superior. Generalmente las cuantitativas continuas son aquellas que son sujetas de medición, como por ejemplo el peso, el tiempo de viaje a los distintos departamentos de Bolivia. Entonces, podemos medir en horas, pero no es exacto, ¿no es cierto? Son intervalos. Entonces, vamos a ver todos esos tipos de variables en esta parte se puede visualizar discreta cuando se representa por un número exacto. Continua cuando se representa por un valor que está entre dos valores, ¿no? Entonces, entre 0 y 1 hay muchos valores. Entonces, por eso si yo digo entre 0 y 1, va a haber muchos 0,01, 0,02, 0,03, 0, infinitos. Entre 0 y 1 hay números infinitos. Entonces, mi variable es discreta cuando se representa por un número exacto, continua cuando se representa por un
número intermedio entre dos valores, un límite superior y un límite inferior. El resumen de datos se lo realiza en la estadística a través de 3 niveles. Si tenemos un conjunto de datos, nosotros podemos organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias. Podemos organizar los datos en un gráfico y además podemos organizar los datos resumiéndolos a través de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, ese es el proceso que vamos a realizar. Las tablas de distribución de frecuencias. Entonces, en una primera etapa hacemos una descripción de cuáles son los ámbitos de aplicación de la estadística, dónde se utiliza y qué es lo que necesita la estadística. Entonces, en esencia, la estadística, como ya lo veíamos antes, aquí, en esencia, la herramienta básica de la estadística resultan ser los datos. Es decir, si yo no manejo datos, de nada me sirve la estadística, es inservible. Si yo puedo hacer que los datos se conviertan en información y me permitan tomar decisiones, es este el proceso. Entonces, datos son vitales para la estadística. ¿Cómo recolectamos los datos? Porque en una primera etapa se recolectan, luego se describen, luego se organizan y finalmente se resumen con una correspondiente interpretación. Entonces, ¿cómo se recolecta? Hay muchas formas, ¿no? Hay encuestas, el censo es una forma de tener información completa de toda la población. Si ustedes recuerdan los censos pasados, que ustedes han debido ser muy más pequeños, ese día del censo no hay nada, no hay actividades económicas, nadie abre una tienda, absolutamente está cerrado, todos en sus casas. ¿Para qué? Para que los encuestadores vayan y les hagan preguntas referidas a todas las características de la familia, ¿no? Van a preguntar edad, cuántos integrantes hay, si trabajan o no trabajan, una serie de características, entre ellas si hay agua, no hay agua en la casa, cuántos miembros, quiénes son, si son parientes, no son parientes. Es un conocimiento completo el censo, ¿no? Que se realiza se realiza cada 10 años. Esa es la regla para realizar el censo en la mayoría de los países, y esa información es muy útil porque así me permite conocer cómo está el país, está bien, está mal, cómo están los salarios. Entonces hay una serie de indicadores importantes, ¿no? Entonces, esa es una forma de recolectar los datos. Otra forma de recolectar los datos es a partir de encuestas, ¿no? O cuestionarios dirigidos a un grupo de personas, ¿no? Yo puedo publicar un cuestionario dirigido a los estudiantes y preguntarles cuál es la edad, número de materias aprobadas, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tema, o sea, yo tengo que tener un tema, o si quiero hacer una investigación en el ámbito de la lechería, ¿no? Quiero hacer una investigación y conocer cuáles son los costos de producción de los productores lecheros que viven en la Maica. Entonces, haré una encuesta relacionada a sus costos de producción. Entonces, cuánto gasta, cuáles son sus costos fijos, cuáles son sus costos variables. Y una vez tenida la encuesta llena, yo voy a proceder a una siguiente etapa en la estadística, que resulta ser la etapa primero del armado de las tablas de distribución de frecuencias. Entonces, en una primera etapa se arman las tablas de distribución de frecuencias considerando los siguientes datos. Una tablita debería tener una parte que coloque las variaciones de la variable. Si en este caso la pregunta es cuál es la especialidad que tiene un conjunto de profesionales, su especialidad o la carrera que estudió va a ser ingeniería civil, ingeniería en ejecuciones, técnico en computación, auxiliares, bodegueros, etc. Entonces, esas son las profesiones. Y luego vamos en una segunda etapa, entonces, primera etapa, determinar las variaciones de la variable. Entonces, puede ser cualquier variable. En una segunda etapa, en la enumeración, cuántos están en esta
variable y sus frecuencias relativas. Entonces, eso vamos a hacer, este procedimiento. Entonces, ¿qué son cómo es el procedimiento en la estadística? Los datos, ¿no? Entonces, generalmente hay que anotar las frecuencias absolutas, luego hay que anotar las frecuencias relativas. Primero, variaciones de la variable, frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas se pueden expresar en términos de porcentajes, ¿no? Para ello multiplicamos por 100. ¿Por qué son importantes por lo menos estas dos columnas? Esta me permite, o sea, en realidad esta me está determinando cuántos son. Okay, no se me quita, ¿sí? Para hacer esto. Ya, entonces nos vamos a ir aquí. Voy a recuperar datos directamente para que no perdamos demasiado nuestro tiempo. No tengo datos. No tenemos datos aquí, chicos. Necesito datitos. Aquí vamos a buscar. Y aquí vamos a recuperar datos. Okay. No encuentro datos, chicos. Una vez más, revisamos. Ya, aquí. Entonces, si tuviésemos una variable que se conoce como la mascota favorita, aquí vamos a notar un poquito, ¿no? Digamos, si yo les pregunto cuál es su mascota favorita, me dicen el gato. A otra persona le pregunto, me dice el perro. Otra persona le pregunto, me dice perro. Otra persona le pregunto, me dice gato. Pregunto a otra persona, me dice hámster. Pregunto a otra persona, le gustan los loros. Le gustan los gatos, les gustan los perros, les gustan los perros, les gustan los perros. Entonces, imagínense, nosotros hemos hecho una encuesta y solo hemos preguntado cuál es la mascota favorita que les gusta, ¿no? Entonces, mascota favorita va a corresponder a un tipo de variable que es una variable cualitativa no ordenable, porque yo no puedo ordenar la variable, ¿no? Entonces, en este caso, tengo este conjunto de respuestas, no sé cuántos son. Entonces, aquí yo necesito organizar los datos, ¿no? Entonces, aquí puedo seleccionar el conjunto de datos y determinar cuáles son las variaciones de la variable. ¿Qué variaciones habría de aquí
en este conjunto de datos. Entonces, yo podría contar, podríamos aquí al ladito, ¿no? Podría decir mi variable perros. Se copió esto. ¿Y qué pasa si yo aquí digo aquí hay una opción que no me acuerdo cuál era? No veo. Ya, pero vamos contando y vamos revisando qué variables tenemos, ¿no? Entonces, en realidad solo es eso. Yo quería hacerlo más rapidito y estamos perdiendo más tiempo. Sí. Es que no son números, sí, está bien, tienes razón. Ya. Entonces aquí vamos anotando todas las variaciones de la variable. Y entre las variaciones de la variable vamos a tener gato, perro, loro, o aves, hamster. No hay nada más. Entonces, si es una revisión de los datos, creo que son todos. Y otros. Con otros terminamos. Entonces, primero contamos cuántos son para ver que no nos olvidemos de nada. Contamos. Usar una función. Aunque no, vamos a contarlo. Aquí tenemos 1, 2, hasta. Aquí vamos a multiplicar para saber cuántos son. Entonces, aquí cuántos son. 1, 2. Y vamos a ver cuántas filas y cuántas columnas hay. Son 14. Y vamos a contar cuántas filas tiene para saber cuántos datos, con cuántos datos estoy contando, ¿no? Y nuestros datos son 10. Entonces, en realidad serían 140 datos, ¿no? Entonces, 140 datos. Los 140 datos. Ahora vamos a ir contando cuántos datos. ¿Cuántos les gusta el gato? Hacemos el conteo. Entonces son bastantes, ¿no? A ver, vamos a ir contando. El gato. Y me van anotando. Entonces aquí les gusta 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 16, a 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 36, 37, 43. A ver, desde mi punto de vista aquí son 43. Entonces, ¿a cuántos les gusta el gato? 43 del grupo que vamos anotando. ¿A cuántos les gustan los perros? Entonces, vamos cambiando. Determinamos a cuántos les gustan los perros.
Y vamos contando aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 40. Entonces a 40 les gustan los perros y vamos viendo a cuántos les gustan los loros. Loro o aves, ¿no? Y vamos contando. En la primera columna 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 28, 29, 35, ¿no? No sé si está mal, algo, vayan manifestándose si es que encuentran algo distinto. Y finalmente habría el último a hamsters, ¿no? Los siguientes van a ser los hamsters. Entonces vamos contando 3, 5, 7, 8, 10, 14. Los hamsters 14 y finalmente estarían los otros, ¿no? Entonces buscamos otro y vamos. No hay otros. ¿Qué pasa? Otros era, ¿no? Ya, otra vez. Formato condicional. Esto solamente es para que vean de dónde vienen las frecuencias absolutas. Entonces, resaltar reglas de celdas es igual a otros. Y en otros tenemos 3, 6, 7. Ya. Entonces vamos a ir llenando y vamos a decir a 43 les gustan los gatos, a 40 les gustan los perros, loro aves le gusta a 35 y a 14 los hamsters. Vamos a ver cuánto suma esto. A ver si son 7 los que correspondían a otros, ¿no? Son 8, dice. 8. A ver, 2, 4, 6, 8. Perfecto. Pero ya, está muy bien. Ahora lo que yo quiero hacer es una técnica que siempre se va viendo, ¿no? Cuando hay un espacio vacío, ¿cómo lo lleno? Entonces voy a hacer la sumatoria de esto. Como todo esto. Tengo que restar. Aquí voy a restar 140 menos 132. Ah, este espacio tenía que ser 8. Entonces, las frecuencias absolutas señalan el número de veces que se sucede esta variación de la variable. Entonces, con esto, con estito, nosotros estamos haciendo un resumen del conjunto de datos. Entonces, se fijan, aquí yo, todo esto era grande y en el censo, imagínense, eso sería millones. ¿No? Esto se conoce como datos brutos. Estos datos brutos los organizamos en tablas de distribución de frecuencias, donde la primera columna se conoce como frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Y aquí vamos a ver. Entonces aquí la variable, cualquiera que sea la variable, la primera columna siempre va a tener la variable, ¿no? En este caso el nombre de mi variable. Hacer mascota favorita. Entonces mi variable, las frecuencias absolutas, luego las frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias relativas?
Las frecuencias relativas representan la proporción, el porcentaje del conjunto total. Entonces, ¿cómo se calcula? Se divide esta variable entre el total. Se mantiene el total para todos, de tal manera que yo voy a sumar 100 al final de la columna. Entonces, si yo multiplico, mis frecuencias relativas se pueden quedar así. Pero si multiplico por 100, entonces va a ser en términos porcentuales que me permiten hacer una mejor comprensión de todo, ¿no? Sumatoria va a ser la suma de todo. Entonces, yo tengo 140 individuos a quienes se les ha preguntado, ¿cuál es su mascota favorita? 43 me han dicho que les gusta el gato. Pero yo 43 no tengo idea si es mucho, si es poco, porque 43, si fueran 1000 personas a las que se les hace la encuesta, 43 es muy poquito. Si son 50 personas a las que se les hace la pregunta, 43 es mucho, ¿no es cierto? Entonces, para interpretar las respuestas, es necesaria la columna de las frecuencias relativas, donde al final siempre llegamos al 100%. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, esta es un tipo de variable, ¿no? La variable cualitativa, y con esta variable nos quedamos hasta ahí, no hacemos nada más. En cambio, pero sí puedo interpretar, ¿no? Al 31% les gusta el gato, es decir, si fueran 10, a 3 les gustaría el gato. El perro al 29%, loro y aves a la cuarta parte de este grupo de personas les habría gustado las aves, y al 10%, uno de cada 10, a uno de cada 10 les encantarían los ratones. Ay, qué penita, ¿no? Entonces ya puedo tomar decisiones. Si yo estoy estudiando para ser veterinario, allá me tengo que especializar en gatos y perros, porque casi el 60%, 6 de cada 10, o sea, con 100 es muy fácil entender, porque yo asemejo a 10 o a 100, ¿no? Si me dicen el 60% o 6 de cada 10 les gusta el gato o el perro, ¿no? Entonces eso es importante para interpretar en una última etapa lo que es los datos, el mensaje que me están dando los datos, ¿no? Entonces, los datos cualitativos. También pueden ser cuantitativos mis datos. ¿En qué semestre estás? En primero, segundo, tercero, igual, frecuencias absolutas, frecuencias relativas. No vamos a ir muy detallados al asunto porque perderíamos mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo un repaso. Todo eso ustedes ya lo han visto. Estamos recordando, no sé cuántos semestres atrás ustedes ya hayan hecho estadística, es un recordatorio, pero es interesante porque en su vida profesional ustedes pueden utilizar este tipo de herramientas. Esta herramienta es muy útil en el ámbito de la investigación. Si ustedes hubieran hecho su tesis, hubieran tenido la necesidad de utilizar estas herramientas. Pero igual, en todo ámbito, si yo estoy trabajando en la alcaldía, necesito resumir el conjunto de datos relacionado a los impuestos que pagan los vendedores. Entonces, puedo armar una tabla de distribución de frecuencias. Impuestos son un número que va a tener muchas cantidades, entonces voy a definir como una variable cuantitativa continua y vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Entonces, si mis datos fueran cuantitativos discretos, mis datos podrían ser estos. Entonces, primer paso, voy a determinar cuáles son las variaciones de la variable, ¿no? Variación 1, variación 2, variación 3, digamos. ¿Cuántos miembros hay en la familia? ¿O cuántas personas viven en tu casa? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, en una casa vivían 1, en otra casa 2, 3, 4 y hasta 8. Entonces, podríamos tener más también, ¿no? Entonces, podemos ir contando cuántos viven, en cuántas casas vive un solo miembro. Entonces, seleccionamos esto y nos vamos a formato condicional. Hay estrategias, hay función en el Excel que me hace, pero no podemos usar porque ustedes no van a estar en el Excel cuando den su examen si es que nos toca, ¿no? Entonces es igual a 1. Contamos cuántos son unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya habían ahí 7. ¿Cuántos son 2? Entonces van contando, chicos, para que luego armemos nuestra tabla y veamos cuáles son las
columnas que se pueden hacer cuando mi variable es cuantitativa discreta. Entonces aquí son, a ver, 2, 5, 10, 14, ¿no? ¿Estoy bien, chicos? ¿O no? Listo. Ya, ¿cuántos son 3? A ver, van contando. 3, 4. 17. Sí, Lisa. Muy bien, 4. Nos vamos haciendo rapidito para que no se nos pierda nuestro tiempito. Y ahí vamos a tener 5, 10, 12, 14, 17, 20, ¿no? Sí. ¿Cuántos son 5? 24. Sí, Lisa. Muy bien. Recuerden que en Excel hay funciones, ¿no? Que me hacen el conteo. Hay opciones que la función frecuencias directamente, ¿no? Pero aquí no voy a usar eso. 2, 4, 7. 18. Sí, Lisa. Muy bien. Y luego vamos a hacer 7. 13, ¿no? Y luego 8. Y 8 ya son más poquitos. 7. Bien. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer el conteo, hemos encontrado el valor más grande, más chiquitito. Ahí nosotros tenemos nuestro armado de la tabla. Aquí vamos a tener, entonces, primera columna, variaciones de la variable. En este caso, mi variable va a ser número de personas en el hogar, ¿no? Y ahí hay 7, entonces aquí hay 7, aquí habían 14, aquí habían 17, aquí habían 20, aquí habían 24, aquí habían 18, 13 y finalmente 7. Entonces, si yo voy preguntando, ¿cuántas personas hay? Este era el resultado de la frecuencia. 1. No, 7, 7. Y aquí tenemos las frecuencias absolutas. Y aquí al lado vamos a tener las frecuencias relativas. Y finalmente vamos a aumentar otras variables. 2 más. Aquí vamos a tener frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Voy a irme al inicio, ajustar texto para que se vea en 2. Entonces armamos nuestras tablitas y podemos aumentar 4 columnas más en realidad. Aquí vamos a tener los totales. Los vamos a pintar de rosa. Entonces, hago mi sumatoria y cuento cuánta gente había. Son 120 encuestados. Y a los 120 encuestados tengo 7 que tienen solo un miembro, es decir, viven solitos. 7, 8 eran 7, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese 7? Entonces, las frecuencias relativas, hemos dicho, si esto fuese n sub i, dividiríamos entre n total, que es 120, y este total fijado, ¿no? Porque va a ser para todos igual. Entonces, eso multiplico por 100 para expresar las frecuencias relativas en porcentajes. Y ahí terminamos con el 100%. Perfecto. Ahora, cuando se trata de variable cualitativa como mascotas, ahí termina la tabla, pero resulta que yo necesito además aquí yo puedo hacer las frecuencias relativas o frecuencias acumuladas crecientes. Los vamos a aumentar 4 columnas más en una tablita de estas.
En la mayoría de los libros nos quedamos hasta aquí. Ahorita les voy a decir frecuencias acumuladas. No, aquí vamos a hacerlo así. Vamos a aumentar 2 filas más a nuestro diseño. Y aquí vamos a hablar de las frecuencias acumuladas. Aquí vamos a decir crecientes y decrecientes. Entonces aquí tenemos frecuencias acumuladas crecientes absolutas. Aquí vamos a ponerles absolutas. Y aquí acumuladas crecientes relativas, ¿no? Control Z, ¿qué le pasó? Bien. Pues ahí tenemos las frecuencias absolutas, frecuencias relativas que pueden ser crecientes, que pueden ser decrecientes. Entonces aquí, como son las crecientes, van a ir sumándose, ¿no? Entonces aquí esto va a ser igualito a esto. Aquí voy a sumar el anterior más el de este. Y eso voy a copiar para el resto. Y ahí tendría mis frecuencias absolutas crecientes en términos numéricos y en términos porcentuales. Es como dividir esto entre el total y donde yo fijo mi total, ¿no? Entonces, besitos antes, besitos después y multiplicamos por 100, multiplicamos por 100 y lo hacemos para todo. Entonces, las frecuencias relativas pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes, pero ¿cómo se interpretan estas frecuencias acumuladas? Porque estamos sumando, ¿no? Aquí podemos decir 7 personas tienen solo un miembro de su familia, 21 personas tienen 2 miembros o menos, 38 personas tienen 3 miembros o menos, 58 personas 4 miembros o menos, 82 personas tienen 5 miembros o menos, 100 personas tienen 6 miembros o menos, 113 personas tienen 7 miembros o menos y 120 personas tienen 8 miembros o menos, ¿no? Que sería el 100%. Sus frecuencias relativas igual. Las frecuencias absolutas acumuladas empiezan con el valor de 120 y van decreciendo en términos de esto menos las frecuencias absolutas. Entonces, para todos vamos haciendo y vamos a interpretar después los resultados. Igual mis frecuencias relativas van a ser por estas fórmulas. Y ahí tenemos las frecuencias relativas decrecientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Estas decrecientes empiezan con que el 100% tiene una persona o más en el hogar. 113 personas tienen 2 personas o más en el hogar. 99 personas tienen 3 personas o más en el hogar. 82 personas, 4. Entonces, en los libros, en la mayoría de los libros vienen hasta aquí, hasta las crecientes, y muy pocos continúan con las decrecientes, pero no es menos importante porque al momento de hacer la interpretación del conjunto de datos es interesante calcular cuántas o qué porcentaje o qué proporción, si fueran 100, cuántos
cuántos miembros de la familia habría, ¿no? También se pueden hacer intervalos entre 2 y 4 personas, cuántos hogares tienen entre 2 y 4 personas, entonces tendríamos que hacer la sumatoria de estos, o qué porcentaje tiene entre 4 y 6 miembros en el hogar, ¿no? Entonces podemos ir sumando también. Entonces, estas son las tablas de resumen del conjunto de datos que me permiten hacer una interpretación de los mismos. Y luego vienen las... a ver si hay una alternativa continua. Pero... No. Cuando mi variable tiene muchas variaciones, entonces nosotros debemos recurrir a una variable cuantitativa continua. ¿Cómo se arma una tabla de distribución de variables cuantitativas continuas? Vamos a generar números aleatorios para ello. ¿Ya? Vamos a hacer salarios. Mi variable se va a llamar salarios y vamos a generar números aleatorios entre, a ver, que sea entre 500 y 3500. Hacer esto. Para que no sean tan uniformes, ¿no? Y vamos a hacer para eso. Mira, esto lo vamos a convertir en muchos. Pero lo interesante es que vamos a ordenarlo. Ya, vamos a tener... No trabajaremos con tanto, solamente con 100. Porque si no nos vamos a ocupar la clase contando, no quiero eso. Ya con 100. Solo que sean 100 trabajadorcitos y así no tenemos tanto que contar. Entonces voy a irme, como hemos generado aleatoriamente, voy a volver los números. A ver, vamos a copiar, vamos a decir pegado especial y elegir valores. Y ya. Para hacer fácil nuestro conteo, voy a ordenar los datos. Así no nos perdemos en el mundo de datos. Vamos a irnos a datos, tenemos los datos. Y ya, ya. Sí. Como son 100 datos, puedo dividirlos en 4, ¿no? Entonces, 51. Y luego voy a partirlos igual a la mitad. 25. Entonces ya tenemos nuestras 4 columnitas. Copiamos. Pegado especial.
Y están mis datos. Ay, son muchos todavía. Pero no es muy importante. Ya, esos son los datos brutos que tenemos. Los cuadriculamos. Mi variable se llama salarios. Entonces viene una persona, le preguntamos cuál es su ingreso. Yo gano 501 pesos. Y así me van diciendo cuánto van ganando. Y entonces yo necesito armar una tabla de distribución de frecuencias. Hace rato ya lo hicimos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se siguen en el momento de la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias cuando mi variable es cuantitativa continua? Primer paso, es interesante tener los datos ordenados. Aquí los hemos podido ordenar y si no, hay que hacer los conteos sin los datos ordenados. Entonces, primer paso es encontrar la amplitud o intervalo. Entonces, primer paso para el armado de la tabla, encontrar la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es el valor máximo menos el valor mínimo. En el Excel tenemos una función, pero aquí es muy fácil, ¿no? Mi valor más chiquito está en esta celda y mi valor más grande está en esta otra celda. Pero es porque mis datos están ordenados, no porque sea suerte ni nada, ¿no? Entonces aquí necesitamos el valor más pequeño y el valor más grande. En este caso yo voy a decir 3.194 menos 501, ¿no? Entonces esto me va a dar un igual a 2.693 había sido la amplitud o rango entre estos valores. Ahora, el segundo paso es determinar cuántos intervalos quiero tener. ¿Qué significa eso? Significa cuántos grupos quiero tener. Entonces, se puede definir de una manera, quiero tener 4 grupos. Entonces, la definición puede ser muy individual. Quiero tener 10 grupos, quiero tener 8 grupos. Es una decisión individual. Existen algunos criterios que se pueden utilizar. Se puede sacar la raíz de n. Se puede utilizar el criterio de Sturges. El criterio de Sturges dice 1 más 3.322 por logaritmo de n. Se puede dar una aproximación. Entonces, el número de intervalos puede ser una decisión individual. Se pueden utilizar algunos criterios como la raíz de n, el criterio de Sturges, que es 1 más 3.322 logaritmo de n, y finalmente el tercer paso, no hay que perdernos en eso. El tercer paso es dividir la amplitud entre el número de intervalos.
Entonces, mi amplitud aquí es 2693. Podría extender un poquito hacia arriba o hacia abajo, nunca disminuir. Si tengo 2700, ¿cuántos subgrupos podría tener que sean múltiplos de 2700, ¿no es cierto? Entonces, 2700 es como 27, ¿no? 27 dividido entre cuántos me daría un número, podría ser 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo divido entre 90, ¿cuántos? Entre 9, podríamos tener una cantidad de intervalos interesantes, ¿no? Entonces puedo hacer uso de la regla de Sturges. ¿Cuánto le sale con la regla de Sturges? A ver, calculen. O raíz de n, ¿no? En este caso, ¿cuántos son los datos? Primero calculamos cuántos son. Pero aquí hay una función que se llama contar. Y lo que hace es contar cuántos datos. Hay 96 datos. Entonces, de los 96 datos, podemos ir aquí. Ahí solo estoy enumerando ya. Estoy haciendo una enumeración. Ayuda un poquito. Voy a poner los colorcitos para saber que son solo números. Y esto lo voy a reducir. Ya. Entonces hay 24. Qué raro, se nos ha perdido una filita. Porque yo pensaba que había 25 en cada grupo, pero ya está bien, son 96. Entonces, ¿y a cuánto le sale 1 más 3.322 logaritmo de 96? Lice, ¿Sí? perdón, una consulta para sacar lo que es la amplitud, el valor máximo menos el valor mínimo. ¿No tendría que hacerse más uno en esa parte? Sí, se puede. En realidad no. Aquí en la amplitud es donde vamos a hacer más uno. La amplitud aquí. No, la amplitud solamente es el valor más grande menos el valor más chiquito. Ahí todavía no más uno. Aquí, para hacer la amplitud entre el número de intervalos, aquí recién, amplitud más 1, recién hacemos. Porque si no, nos va a faltar 1, ¿no? Ok, Lice. Está bien. No importa el momento en el que hagan. Más 1 siempre para que no nos quede un espacio vacío, ¿no? Para que no nos quede uno vacío. Porque si yo resto 3.194 menos 501, me va a quedar uno vacío si yo tengo esa amplitud exacta. Entonces, para determinar el número, la amplitud de cada uno de los intervalos, ahí recién aumentamos. Amplitud más 1 dividido entre cuántos intervalos quiero tener. Entonces, aquí mi amplitud es de 2.693 y aquí 2.693 más 1 para que no nos quede un espacio vacío si queremos hacerlo exacto, ¿no? Entonces, yo hablaría de 2.694. Ahora, quiero tener 4 intervalos, eso dividido entre 4. Esto dividido entre 4. Mis intervalos serían de 674. Quiero tener 5 intervalos, entonces dividido entre 5. De 539. Si quiero tener 6 intervalos, sería de 449. Entonces podríamos tal vez quedarnos con 6 intervalos, me parece más adecuado. 6 intervalos. Esto significaría 6 intervalos. ¿Cuánto le sale con la regla de Sturges? No tengo calculadora. 7,59. ¿Cuánto? 7,59. 7,59. Podrían ser 7 intervalos también, ¿no? 7 intervalos. 7 intervalos. También 8. Pero, digamos, tomamos el examen y yo les voy a decir una cantidad de intervalos. Van a ser con 5 intervalos, van a ser con 8 intervalos. Aquí con el ejemplo vamos a hacer con 6 intervalos. ¿Por qué? Porque el número que va a salir es más interesante, es bonito.
¿Ya? Vamos a hacer con 6 intervalos. Entonces, si yo les digo realizar el ejercicio con 6 intervalos, la distribución con 6 intervalos. Recuerden que eso puede cambiar, ¿no? Entonces, mi amplitud, y su compañero tiene razón, a la amplitud hay que aumentarle siempre una unidad, nunca menos una unidad. Aquí, aumentando una unidad, tenemos la amplitud de 26,94. Y decimos con 6 intervalos, y voy a dividido entre 6, porque quiero 6 intervalos. Si quiero 8 intervalos, dividido entre 8. Entonces, esto me da 449, ¿sí? Entonces, esta es la amplitud. Esto me da la amplitud de cada intervalo. Entonces, mi amplitud del intervalo 1 debería ser 449. Esto sí somos exactos. Pero generalmente hay que ser un poquito amplios. Hay que aumentarle por lo menos una unidad y aquí podríamos aumentar a 450. Entonces, estamos aumentando. Nunca disminuimos y aquí va a ser 450. Nunca redondeamos al inmediato inferior. Siempre al inmediato superior. O sea que si aquí nos hubiera salido 449,1, no puedo redondear a 449. ¿Por qué? Porque eso me sacaría uno de los extremos del conjunto de datos. Entonces yo puedo hacer exacto, pero también puedo hacer redondeos para que sea más fácil entender, ¿no? Podría redondear a 450 o podría redondear a 500, ¿no? Dependiendo de cómo es la amplitud que yo quiero tener. Entonces aquí vamos a armar la tabla, el armado de la tabla. Pero todo este procedimiento solo me ha permitido determinar la amplitud de cada intervalo. Entonces aquí, intervalo. Mi intervalo de los salarios, ¿no? Mi variable se llama salarios y ahí nosotros vamos a colocar, por una parte, el límite inferior y por otra parte, el límite superior. Es importante esto porque para que no se confundan en el armado de la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Entonces voy a colocar límite inferior, límite superior. Mi límite inferior va a ser el primer valor, en este caso. Podría empezar en 500 también, ¿no? Puedo empezar en 500. Y a mi límite inferior yo voy a ir sumando esta amplitud que acabamos de encontrar. Mi amplitud ampliada, no importa. Sí. Podría empezar con 449, pero yo quiero tener un poquito de amplitud. No es bueno que nos quedemos. Entonces, 449, hemos dicho, estamos redondeando 449 a 450. Entonces, al límite inferior voy a añadir esos 450. Al límite inferior. ¿Qué pasó? Al límite inferior añadimos la amplitud que acabamos de encontrar y lo hacemos por 6 veces. Este es el intervalo 1, este es el intervalo 2. Vamos a tener 6 intervalos, ¿no? Hasta 6. Listo, queremos 6 grupos. Entonces, a la amplitud, al límite inferior le vamos añadiendo. Ahora, aquí yo puedo repetir esto. Es una forma de armado de tablas. Y aquí, vamos a decir, esto más 450, ¿no? Una forma del armado de tablas, donde yo repito el límite inferior con el límite superior. ¿Por qué? Porque cuando yo armo las tablas, no hay espacios vacíos. Ahora, para no equivocarse y para no tener errores, podríamos quitar uno aquí. Es indistinto. Van a revisar, en algunos libros le quitan uno y en otros libros no, no importa. Cualquiera de las dos formas es buena. Entonces, una forma, copiar, pegar.
copiar. Ya. Entonces, aquí, en vez de, o sea, puedo repetir o puedo aquí quitarle un hito. Entonces, aquí sería 950 menos 1, en realidad. Sería. Para hacerlo más rapidito. Ay, ¿qué me pasó? Ah, ya. Copiar. Algo especial. Y aquí valores. Ya. Entonces tendríamos los dos formatos de las tablas y que estos dos formatos me generarían una misma columna de frecuencias absolutas y de frecuencias relativas. ¿Por qué? Cuando yo estoy armando la tabla, yo tengo que decir, si estoy repitiendo el límite inferior y el límite superior, aquí yo tengo que saber que hasta antes, entre 500 hasta antes de 1950, desde 1950 hasta antes de 1400, desde 1400 hasta antes de 1850, entonces, para que no haya esa repetición. Pero si quieren, para que no sea más complicado, entre 500 y 1949, las dos están perfectas, las dos están bien, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo calculamos las frecuencias absolutas? Tenemos que calcular las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Absolutas. Ay. Está bien. Ya, las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Es el conteo, es como hemos hecho antes, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el conteo? Entre 500 hasta antes de 1950. Entre 500 hasta antes de 1950. Entonces voy a ir pintando hasta antes de 950. Pinto de un color, ustedes van contando. Luego, entre 950 hasta antes de 1400. Entre 950, vamos a cambiar de color, hasta antes de 1400, hemos dicho, ¿no? 1400 lleva al otro lado. Hasta antes de 1400. Entonces pinto de otro color. Desde 1400, entonces, desde 1400 hasta antes de 1850. Entonces busco hasta antes de 1850. 1850. ¿Sí? Ya. Entonces me van a ir haciendo los conteos, por favor. Y yo estoy pintando luego desde 1850 hasta 2300. Desde 1850 hasta 2300, ¿no? Hasta antes de 2300. Entonces estoy pintando de colores para que sea más fácil el conteo. Y luego desde 2300, entonces 2300 va al otro grupo hasta antes de 2750, esto hasta antes de 2750, hasta ahí. Eso vamos a cambiar un color rosita, digamos. O un amarillo pato también.
Sí, ¿no? Hasta antes de 2750. Luego desde 2750, que sería este, hasta el final. Y ahí tendríamos todos los subgrupos que se han generado, ¿no? Entonces ahí les podríamos hacer inclusive más oscuritos. Ya. Ahora, ¿cuántos son? Ya, eso ya es un procedimiento más repetitivo. Aquí vamos contando, ¿no? ¿Cuántos son? Si hubiéramos usado esta forma o esta forma, las frecuencias absolutas serían exactamente iguales. Entonces, por eso les decía, si yo digo entre 500 hasta antes de 950, entonces no estoy haciendo un doble conteo. Eso es lo importante, que no sea 950 que vaya arriba y 950 que vaya abajo. No queremos eso, ¿no? Entonces, o de la otra manera, quitarle 1, ¿no? Al límite superior, 950 menos 1, y así tenemos esta forma. Y esta forma van a tener las mismas frecuencias absolutas, porque el concepto es el mismo. Aquí solamente que la visualización es que se ve así nada más, pero las frecuencias absolutas son exactamente las mismas. Entonces vamos contando 12 personas, ¿no? A 12 personas les pagan entre 500 y 950. ¿Está bien? ¿Se están dando cuenta que he hecho? Lo pintado de amarillo son 12. Ahora, desde 13 hasta 24, ¿cuántos son? 24 menos 13, ¿no? 28. 28. 28 son aquí, ¿no? No, sí, 28 tienes. 28, sí. Muy bien, 28. Era facilito, ¿no es cierto? Porque yo sé que aquí hay 24, 25, 26, 27, 28. Muy bien. Y para el otro, también es 28. También 28. Sí, también es 28. Muy bien. Para el siguiente, 8. 8. Muy bien. Para el siguiente, 10. muy bien. Y el último, 10 también. muy bien. Ya. Entonces, estas son las frecuencias absolutas. El tratamiento para el armado de la tabla va a ser exactamente el mismo que hemos hecho para miembros de la familia, ¿no? Entonces, vamos a hacer frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Primero, siguiente, crecientes, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, crecientes, decrecientes, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, decrecientes. Entonces, ahí tenemos el armado de las tablas de distribución de frecuencias. No sé qué he hecho yo, me he ido a otra hoja. Y ahí tenemos mi última columna. Ahí. Entonces, si hago utilizando que el límite superior y el límite inferior no sean exactamente iguales, entonces en ese caso yo puedo, o sea, igual el conteo entre 500 hasta 949 igual va a ser lo mismo, va a ser exactamente los mismos 12, los mismos 28, los mismos 28, y esta columna va a ser exactamente igual. Pueden probarlo. Y ahí. Listo. Todos los datos entraditos y ya. Listo. Entonces, las frecuencias absolutas. Con esto armamos las frecuencias relativas que hemos dicho que van a ser las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas divididas entre el total. Entonces, aquí voy a decir 12 dividido entre 96. Y 96 voy a fijar para poder dividir todos los datos de esa columna entre 96. Por 100 y tengo mis frecuencias relativas. Sumatorio de mis frecuencias relativas va a ser 100%. Y luego voy a hacer mis acumuladas crecientes, que van a ser esto anterior, más las frecuencias absolutas de cada intervalo. Copio hacia abajo, termino en 96, compruebo que eso está bien. Esto dividido entre el total. Fijo ese total para poder copiar. Y con esto estaríamos quedando aquí en el armado de las tablas cuando mi variable es una variable cuantitativa continua. Eso es cuando es creciente, esta columna es acumulada creciente, y la decreciente que empieza con el total. Empieza con el total. Al total le quitamos
la frecuencia absoluta de esta y copiamos hacia abajo. Terminamos en 10, como es el 10 ahí, perfecto. Y aquí vamos a decir 96 dividido entre 96. Fijamos 96. Pesos antes, pesos después. Ay, no sé qué es. Perdón. Aquí vamos a decir 96 dividido entre 96. Fijamos delante de Q un pesito detrás de Q. ¿Qué cosa habrá hecho mal esa? Y copiamos para todos. Y con eso terminamos el resumen del conjunto, una primera etapa del resumen del conjunto de datos. Y les he dicho que los intervalos superior e inferior pueden ser iguales. Yo prefiero este, pero les estoy poniendo un libro en la plataforma para el examen de grado. Ese tiene una diferencia. Voy a ponerles un par de libros más y van a ver que en algunos de los libros esto va a ser igual, en otros va a ser distinto, pero no es diferente, porque si mi amplitud es la misma, no va a cambiar las frecuencias absolutas. Entonces, se puede diferenciar para que en el momento de la... A mí no me gusta este porque me da a entender que entre 949, ¿qué pasaría si fuera? Por supuesto que si fuera 449,5 va aquí arriba, ¿no es cierto? Pero no me gusta que haya diferencia, porque al momento de hacer el gráfico, ¿qué pasa si yo digo aquí 500 entre 950? A ver si la máquina inteligente me reconoce. 105, ya estoy, es muy inteligente. Está bien. Me ha llenado todas las columnas, eso es lindo, porque ahora yo puedo hacer un gráfico, ¿no? Pues voy a hacer un gráfico con sus frecuencias absolutas y voy a decir insertar gráficos recomendados, aceptar. Entonces, si yo veo un gráfico, el gráfico, el gráfico, este se llama histograma, pero entre 900 y 950 no debería haber diferencias, ¿no? Entonces vamos a darle formato y vamos a decir el ancho del intervalo que sea el más pequeñito posible. Así. ¿Se dan cuenta? A este gráfico se conoce como histograma de frecuencias. No sé qué he hecho. Es un histograma de frecuencias. Y fíjense, no hay diferencia, si se fijan, entre 500 y 950. Y luego empezamos inmediatamente entre 950 y 1400. Entonces ese 1 no está separando, están seguiditos. Y claro, si yo considero límite inferior verdadero, límite superior verdadero, siempre voy a llegar a que es 0 el límite entre un intervalo y el otro. Y aquí, por ejemplo, puedo poner etiquetas de datos y con estos datos, por ejemplo, yo podría decirles, calculen la media aritmética. Entonces, esto es entre 500 y 950, hay 12, sus frecuencias son 12. Entre 950 y 1400, sus frecuencias son 28. Entre 1400 y 1850, frecuencias son 28. Entonces, este gráfico, en base a este gráfico, yo puedo decirles, calculen la media aritmética, la mediana, la moda, que es lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Mañana vamos a calcular todas las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, vayan repasando eso. Luego vamos a ver las medidas de dispersión, entre las más importantes, la dispersión media absoluta, la desviación estándar, la varianza, desviación estándar como predecesora y el coeficiente de variación. Luego vamos a hacer otras medidas de posición y con eso estaríamos terminando una primera etapa de lo que es la estadística y nos vemos el día de mañana, chicos, en el mismo horario. Bueno, hasta luego, un gusto y vayan repasando, saben que no tienen mucho tiempo. Estadística es una materia muy bonita, es una materia, no es complicada, no tiene unos cálculos extremados como para asustarse y voy a subirles material en el Classroom. Les voy a mandar un link. No sé si hay algo que solamente es para estadística, algún grupo solamente para estadística o siempre son los grupos comunes con todas las materias.
o como hacen en los otros módulos. Se puede crear un grupo solo para estadística, licenciado, porque las anteriores materias hicimos eso. Ya, pero no tengo el grupo. Les puedo mandar un link para que ustedes se agreguen. Ya, les voy a mandar un link para estadística, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hasta mañana. Lice, Dime. perdón, Lice, ¿no hay la posibilidad de adelantar las clases? ¿Cómo? Digamos, pasar en la noche. ¿Y hacerlo más rápido? Sí, para terminar más rápido y así estudiar también. Depende de los estudiantes, ¿no? Depende de ustedes, chicos. Martes, miércoles por la noche yo tendría disponibilidad, lunes, jueves no puedo. Está bien, dicen martes y miércoles en la noche, así para que tengamos más tiempo para estudiar. Es que el lunes ya es el examen. Ya, entonces martes, miércoles en la noche más podemos hacer clases. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería nuestro programa? Sería lunes, ya hemos pasado. Martes tendríamos 2 clases. Miércoles 2 clases. 6 clases tenemos, ¿no? El jueves Sí, terminaríamos. Muy bien, el jueves terminaríamos. Y así ya ustedes tienen todo su materialcito y ya. Muy bien. Para mí no hay problema. Si el resto de la clase no tiene problemas, para mí no hay problema. Así ya el viernes van a sortear y ya saben lo que les toca, ¿no? Viernes es el sorteo, ¿no? ¿O no? Sí, Sí. sí, Lisa. Ya, chicos. Entonces, hasta mañana. Nos vemos. Yo tengo clases ahorita, o sea que me tengo que retirar. Hasta luego, chicos. Hasta mañana, Hasta Lisa. luego, Lisa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana.